Sí, no. Nosotros, en la clase pasada, me imagino, ustedes han estado viendo el tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Y han visto que se clasifica el tejido conjuntivo propiamente dicho, tejido conjuntivo embrionario y tejido conjuntivo especial o especializado. Y justamente la clase de hoy día va a tocar dos tejidos, porque hay otros más, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tejido conjuntivo especializado. Cuando nosotros recordamos las características generales de los tejidos conjuntivos, ¿qué recordamos exactamente? ¿De qué están formados los tejidos conjuntivos? ¿Qué es lo que hay en un tejido conjuntivo? ¿Alguien me podría decir, por favor? A ver, participemos, ¿sí? Sustancia fundamental, dice tu compañero. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Sí, señor? Eso. Tiene abundante matriz extracelular. ¿Por qué no me quedé con la respuesta de tu compañero cuando dice sustancia fundamental? Porque la matriz extracelular, uno de sus componentes es la sustancia fundamental, más las fibras, colágeno, elásticas, etc. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del tejido conjuntivo y de cualquier otro tejido, tenemos que decir, está formado por dos elementos, células y matriz extracelular. Y en el caso del tejido conjuntivo, específicamente, abundante matriz extracelular. Eso es lo que caracteriza, tanto así que sus células están separadas por la matriz extracelular, no están unidas como el tejido epitelial que ustedes han visto, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí las células están separadas. Perfecto. Entonces, si ya tenemos una idea, ¿no es cierto?, de cómo es un tejido conjuntivo, podríamos ver el cartílago. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Ese es el tejido cartilaginoso, ese de acá. Entonces vemos las células, ¿no es cierto? No están unidas porque entre ellas vamos a encontrar matriz extracelular. Toda esta matriz que ustedes observan acá, que tiene una composición especial, por eso que la hace diferente a los otros tejidos conjuntivos. ¿Ok? Y de eso vamos a conversar hoy día. Es diferente al hueso, es diferente a un tejido conectivo propiamente dicho, porque esta matriz específicamente tiene una composición totalmente diferente o bastante diferente a los otros tejidos que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, cuando vemos el tejido cartilaginoso, vemos las células y la matriz. Pero el tejido cartilaginoso, en su mayoría, están envueltos o protegidos por esta estructura que está aquí de color azul, ¿no?, por el tipo de pinción que se ha hecho, que se llama, ¿cómo se llamará? Pericondrio, el pericondrio. Entonces, la razón por la que está este tejido conectivo propiamente dicho envolviendo al cartílago es porque ella tiene que suplir ciertas funciones que el cartílago no lo puede hacer. Si nosotros miramos, ¿se acuerdan que hay otra característica más de los tejidos conjuntivos? ¿Se acuerdan ustedes, aparte de la matriz extracelular, qué más tienen los tejidos conectivos? ¿Cómo son? Muy vascularizados, pero el cartílago es todo lo contrario. El cartílago no tiene vasos sanguíneos. Ustedes miran acá, aquí no llegan los vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y cómo es que le llegan el oxígeno y los nutrientes a las células? Porque estas células tienen que vivir, están vivas. ¿Ok? Entonces, la explicación es esa. La presencia del tejido conectivo a este lado, llamado pericondrio, va a permitir que pase por difusión, ¿no es cierto?, los elementos, tanto el oxígeno como el CO2 o los nutrientes que van a llegar a las células. Pero también me dirá, profesora, pero hay tejidos cartilaginosos que no tienen pericondrio, pero tienen siempre líquido sinovial alrededor. Y el líquido sinovial también les va a brindar, ¿no es cierto?, esos nutrientes que necesitan estas células. ¿Ok? Entonces, vemos que un tejido cartilaginoso tiene abundante matriz extracelular, células, de las cuales vamos a hablar ahora. Miren la diferencia de estas células con estas células y con estas células que están acá, ¿ok? Y el pericondrio en la mayor parte de los tejidos cartilaginosos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el tejido cartilaginoso es diferente a los otros? Ya hemos
explicado la parte estructural, pero de forma macroscópica, ¿cómo reconozco un cartílago? Es un tejido duro, no es blando, es duro, pero es flexible. Fácil de romper, te dan un puñete en la nariz y te rompen el tabique nasal, que está formado por cartílago. Entonces, es frágil, ¿no es cierto? Aunque hay algunos que tienen un poquito más de resistencia. Pero fácilmente el cartílago, si ustedes, por ejemplo, han comido una pechuga de pollo, donde tienen una parte que tiene bastante cartílago, se lo pueden masticar fácilmente, ¿no es cierto? ¿No? Es rígido, pero es bastante frágil a la ruptura. Entonces, matriz flexible, resistente a las tensiones mecánicas. ¿Okay? Una de las funciones importantes de este cartílago es que al ser duro va a mantener la luz de los órganos prácticamente abierta. ¿Por qué, por ejemplo, la tráquea, a diferencia del esófago, la tráquea siempre está abierta? Porque tiene un anillo cartilaginoso. En cambio, el esófago está cerrado. Solamente se abre cuando pasa el bolo alimenticio. ¿Se dan cuenta la diferencia, no es cierto? ¿Ok? Entonces no tiene irrigación, no tiene inervación propia, ¿no? Y la ausencia de esta, prácticamente de esta irrigación y inervación va a ser el pericondrio, ¿no? O, como les dije anteriormente, ¿es cierto?, el líquido sinovial. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Miren ustedes, sirve de soporte y sostén de otros tejidos, definitivamente. Nuestra nariz, imagínense ustedes qué sería si fuese un hueso lo del centro, ¿no? ¿Se pueden imaginar? O si no tuviese nada, ¿no? Tendríamos como el pavo, ¿no? Que está todo caído, lo que le sirve aquí, como un adorno, ¿ok? Entonces, permite que las cavidades estén abiertas, ¿no? Estamos hablando de la tráquea, de los bronquios, etc. Reviste superficies de mucha fricción. En las articulaciones, por ejemplo, ¿no? Una de las articulaciones que sufren mucho con la fricción son las rodillas, ¿no es cierto? Tanto que los deportistas, por ejemplo, tienen graves problemas con sus rodillas porque esos cartílagos muchas veces, ¿no es cierto?, no resisten tanta fricción, ¿ok? Entonces, ahí vamos a encontrar cartílago en los lugares donde hay, ¿no es cierto?, superficie que está en contacto con otro en las articulaciones. ¿Quién no sabe que nuestro esqueleto, cuando estamos en nuestra fase embrionaria, ¿no?, nuestros huesos, sobre todo largos, ¿no es cierto?, es cartílago hialino? Y ahora justamente vamos a ver cómo se produce la osificación de ese cartílago. Interviene como molde para partir del origen del tejido óseo, en el que estamos hablando de la osteogénesis, ¿no es cierto?, endocondral, así se llama esa osteogénesis, donde el molde es un cartílago, ¿ok? Y lo vamos a ver en una buena parte de los esqueletos de los mamíferos, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora cómo está constituida la matriz extracelular de estos tejidos, de los tejidos cartilaginosos, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos que la matriz es sustancia fundamental más, ¿qué decimos? Más proteínas fibrosas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, en esa sustancia amorfa vamos a encontrar principalmente el ácido hialurónico, ¿no es cierto? ¿Ok? El ácido hialurónico que sirve de esqueleto para que se unan los proteoglucanos. ¿Se acuerdan de esa molécula que han visto seguro el tejido conjuntivo? En el centro es una cadena larguísima de ácido hialurónico y pegada a los azúcares del ácido hialurónico, los proteoglucanos. ¿Qué es un proteoglucano? ¿De qué está constituido un proteoglucano? De proteína más glucosa, aminoglucanos, sulfatados, porque el ácido hialurónico es el único glucosa aminoglucano que no es sulfatado, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren cómo dice acá, el ácido hialurónico que tiene muchas, ¿no?, prendida a ella, de 100 a 200 moléculas de proteoglucanos. Y esas moléculas de proteoglucanos se van a llamar agreganes. O sea, los agreganes están unidos al ácido hialurónico a través de proteínas de enlace o de unión, ¿no es cierto?, para formar, ¿no?, una especie de molécula gigantesca que va a formar la matriz extracelular. Y en este
también en esta matriz, en esta sustancia fundamental, vamos a encontrar glucosaminoglicanos como principalmente los condroitinas. Condroitin 4-sulfato, condroitin 6-sulfato, que son las principales, ¿ok? Porque en otros tejidos conectivos encontraremos de repente dermatansulfato, queratansulfato, ¿no es cierto? Que son otras moléculas. Acá predominan las condroitinas. Condroitina 4-sulfato, condroitina 6-sulfato, ¿ok? Hay las otras también, que paran sulfato, por supuesto, ¿no? Pero predominan las que acabo de mencionar. Entonces, ¿pero qué tiene además de la sustancia fundamental? Tiene fibras. Entre las fibras más importantes va a ser el colágeno de tipo 2. Colágeno de tipo 2. ¿Ok? Y este colágeno de tipo 2 es importante para la formación del tejido cartilaginoso. ¿Ok? Y está justamente, ¿no es cierto? Hay un gen especial que se llama SOX9, ¿ok? Que va a comandar que los condroblastos puedan sintetizar este colágeno, ¿no? Y hay patologías asociadas a la falta de expresión de este gen, ¿no? Donde no se puede sintetizar este colágeno de tipo 2. Entonces, el colágeno de tipo 2. Pero también hay colágeno de tipo 1, también hay fibras elásticas, pero lo principal es el colágeno de tipo 2 en los cartílagos. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora, aparte de la matriz, las células. ¿Qué células vamos a reconocer en el cartílago? Células condrogénicas, células llamadas condroblastos y los condrocitos. Y en los condrocitos, aquí vamos a ver que hay algo particular. Hay unas agrupaciones de condrocitos que luego lo explicaremos, ¿no es cierto? De 4 a 6 células, a veces 2, que se llaman grupos isogénicos. Grupos isogénicos. ¿Ok? Y luego, por supuesto, la envoltura, que es el pericondrio. Pero en el pericondrio vamos a encontrar dos zonas: el pericondrio fibrilar y el pericondrio celular. En el fibrilar vamos a encontrar un tejido conectivo propiamente dicho. De lo que han visto ustedes, ¿qué tipo de tejido conjuntivo creen que haya en el pericondrio? Lazo, denso regular, denso irregular, elástico. ¿Qué tipo de tejido conectivo será? ¿Qué tipo de tejido conectivo será, chicos? ¿Ah? Denso irregular. Denso irregular, ¿no? Denso irregular. ¿Y por qué se llama fibroso? Porque justamente allí vamos a encontrar la mayor cantidad de fibras. Vamos a encontrar el colágeno de tipo 1. Y el celular se llama celular porque allí vamos a encontrar las primeras células del tejido cartilaginoso que se llaman condrogénicas. Condrogénicas, ¿no? Vamos a hablar ahora de esas células, ¿no? Vamos a ver de cada una de ellas. Entonces vamos a empezar a describir a las condrogénicas. Miren, aquí está el pericondrio, ¿no? Entonces el pericondrio fibrilar. Y lo que ha coloreado acá, principalmente, es el colágeno. Todo esto de azul es colágeno. Tejido conjuntivo denso irregular. Y esta zona que está aquí, ¿no? Y que también tiene bastante colágeno, estas celulitas que ustedes observan acá son las células condrogénicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas células condrogénicas? Son células que se van a originar de las células mesenquimales, porque recuerden que ellas son las que dan origen a todas las células de los tejidos conjuntivos, ¿no es cierto? Células mesenquimales. ¿En qué tejido estará? ¿En qué tejido? En el tejido también se llama mesenquimal, ¿no es cierto? ¿Y de dónde se origina el tejido mesenquimal? ¿De qué capa embrionaria? Del mesodermo, muy bien. ¿Ok? Entonces, estas celulitas, ¿no es cierto? Son células pequeñas, como ustedes están observándolas, ¿ok? Están dispuestas en forma paralela al eje horizontal prácticamente del cartílago, son de forma fusiforme, y como son células que están en proceso de diferenciación, no tienen muchos elementos que tengan que ver con la síntesis proteica. ¿Ok? Entonces, por eso dice que tiene poco o escaso retículo endoplasmático, tiene escaso aparato de Golgi, ¿ok? Porque ellas no están sintetizando nada, podríamos decir así, porque ellas son las que se van a diferenciar.
son células madre, podríamos decir así, del cartílago. ¿Ok? Entonces, después de estas células, las que están aquí abajo son los condroblastos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, estos condroblastos son las células más activas del cartílago. Son las células más activas del cartílago. ¿Ok? ¿Qué van a sintetizar? La matriz extracelular. Todos los elementos de la matriz extracelular los son sintetizadas por estas células. Entonces, si es una célula que sintetiza, ¿qué es lo que tiene que tener en su citoplasma? Abundante retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, porque estas organelas tienen que ver con la síntesis proteica de sustancias que van a ser exportadas, que van a salir de la célula. ¿Ok? Y por supuesto, como para esto se necesita energía, van a tener también abundantes mitocondrias. ¿Ok? Entonces, esa sería la descripción de estas celulitas que están viendo ustedes acá, en esta parte periférica, porque esta es una HL, ¿ok? La otra es una azul anciano. Ven ustedes, ese sería el pericondrio fibrilar y ese es el pericondrio celular. Y entonces, estas serán las condrogénicas y esas serán los condroblastos. Fíjense el tamaño comparado con las que vamos a ver acá, ¿ok? Que son los condrocitos. Entonces, ya entrando al propio cartílago, nos vamos a encontrar con los condrocitos, que son las células maduras. También ellas sintetizan algo de la matriz extracelular, porque ella tiene que mantener la matriz extracelular. Entonces tendrá algo de retículo endoplasmático rugoso, también aparato de Golgi, son muchas veces ovaladas o esféricas, pero estas células tienen algo en particular. Ninguna célula normal, ¿no es cierto?, madura, tiene la capacidad de dividirse. En cambio, estas sí se pueden dividir, hacen mitosis. Entonces, un condrocito, un condroblasto, sintetiza matriz extracelular y se convierte en condrocito. Este condrocito se puede dividir y formar un grupo isogénico de 2 células. Cada una de ellas se puede volver a dividir y formar un grupo isogénico de 4 células. ¿Entienden? Entonces, es la única célula dentro de todo nuestro organismo que tiene la capacidad, siendo ya madura, de dividirse y formar algo de matriz. De tal manera que eso también le permite, ¿no es cierto?, crecer al cartílago. Vamos a ver ahora, más tardecito, cómo es que crece el cartílago. Y ahí lo tenemos, miren, acá está bien un esquema, el condrocito, miren ustedes, se ve muy bien el retículo endoplasmático, ¿no? Tiene, como está metida dentro de la matriz, definitivamente será muy difícil que le lleguen los nutrientes fácilmente. Entonces ella almacena dentro de su célula glucógeno, como reserva de azúcar, ¿no?, y lípidos. ¿Ok? Entonces, en el momento que esa célula se vea, ¿no?, afectada porque le faltan nutrientes, para echar mano de todos estos depósitos que normalmente existen en la célula. Ahora, con respecto a la matriz, si ustedes se dan cuenta, en la parte más externa, ¿no es cierto?, vamos a encontrar como que la matriz se ve un poquito más oscura, ¿sí?, más basófila. Y la matriz que está más lejos de la célula se ve un poquito más clarita. Entonces, a esta matriz, ¿no es cierto?, se le llama matriz territorial. Matriz territorial, lo van a encontrar en algunos libros así. Y esta que está más afuera se le llama la matriz interterritorial. Matriz interterritorial. La composición varía. Vamos a ver que es un poco variable la composición de estas matrices y lo vamos a ver en este momento. Antes, si ustedes revisan los libros de los años 80 o 90 de histología, de repente tienen allí su papá que haya estudiado, van a ver que a esta estructura se le conocía como el nombre de cápsula. Una cápsula, ¿sí? Las células tienen una cápsula, pero en realidad no tienen una cápsula, como ustedes pueden observar. Cuando se avisa el microscopio electrónico, como se ve acá, miren, ese es el condrocito, miren, todavía el retículo endoplasmático rugoso, ven ustedes ahí las gotas de lípido, ven el glucógeno, estos negritos de acá, es glucógeno, esto es un lisosoma, ¿ok? Y miren las proyecciones de la célula, el núcleo, ¿no es cierto?, con heterocromatina y eucromatina, y miren, esta es la matriz. Esta matriz, ¿no es cierto?, si ustedes ven, tiene más sustancia fundamental que fibras,
Por eso es que se ve de otro color, aquí. Miren ustedes, acá hay menos fibras. En cambio, cuando nos vamos a la parte más externa, que es la matriz interterritorial, vemos que hay mayor cantidad de fibras. Se nota claramente en la microscopía electrónica, miren. ¿Ok? Entonces, ahora, van a ver en la próxima clase que hagamos cartílago en la práctica, ustedes se van a dar cuenta que casi nunca se ve, ¿no? Como ustedes pueden observar acá, casi nunca se ve las células bien fijadas. Da la impresión como que se ve el núcleo y después todo es como un hueco, ¿no? Como un hueco. Muchos de esos huecos pueden ser lípidos que se han extraído y queda un espacio. Pero generalmente, como al fijador que se utiliza, le va a costar mucho atravesar todas estas moléculas que son muy resistentes a la penetración, ¿ok? Entonces, cuando llega a fijar, aquí lo hace tardíamente. Entonces, no hay una buena fijación, sobre todo con el formaldehído. Pero miren ustedes cómo el glutaraldehído, que se usa para la microscopía electrónica, hace una fijación perfecta de la célula. ¿Ok? Entonces, acá no le ven huecos, ¿no? Pero sin embargo, ven la microscopía de luz y sí se ven huecos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el glutaraldehído fija muy bien los lípidos, fija muy bien las membranas, cosa que no lo hace, ¿no es cierto?, el formaldehído, que se usa para la microscopía de luz. Muy bien, entonces ya conocimos las células, ¿no es cierto? Aquí, esto de aquí es un condrocito, se ha sacado del tejido bronquial, de un bronquio. Miren, cantidad de ¿qué? ¿Qué serán estos puntitos negros que ven acá? Glucógeno, muy bien, glucógeno, ¿no? Tiene abundantes depósitos de glucógeno esta célula. También vista el microscopio electrónico, ¿no? Este condrocito. Entonces, ya conocemos a grandes rasgos, ¿no es cierto?, cómo es el cartílago en general. Pero el cartílago puede ser clasificado, el tejido cartilaginoso puede ser clasificado en 3 tipos de cartílago. ¿Cuáles son? A ver, me cuenta, porque eso se ha visto cuando ustedes han estado en la academia, me imagino, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Cartílago hialino, cartílago elástico y fibrocartílago o cartílago fibroso, ¿no es cierto? Esos son los 3 tipos de cartílago. ¿Y de qué dependerá la clasificación? De lo que está formado su matriz extracelular. O sea, la diferencia es la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces, empecemos por el cartílago hialino. Como ven, se llama hialino porque cuando uno lo ve en fresco, parece un vidrio, parece el color del agua, cristalina. ¿Ok? Entonces, eso nos está indicando que los componentes que hay en la matriz, ¿no es cierto?, están homogéneamente distribuidos todos, ¿ok? Y tampoco predomina nada. No predominan el colágeno, no predominan las fibras elásticas, de tal manera que se ve prácticamente homogéneo. Pero, ¿qué tipo de colágeno hay? Colágeno de tipo 2. Ese es el principal. Y eso es lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, aquí en este cartílago, en la misma cantidad, podríamos decir así, que las fibras elásticas. Ninguna de ellas predomina. ¿Dónde encontramos los tejidos cartilaginosos hialinos? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde? A ver, vamos chicos, ¿dónde? En el tabique de la nariz. ¿Dónde más? No, los discos intervertebrales no. En las articulaciones también, ¿no es cierto? Ese es cartílago hialino también. En el esqueleto del feto, ¿no es cierto? En el bronquio, en la tráquea, ¿no es cierto? Ahí. Y en los cartílagos que están en las costillas. Ahí vamos a encontrar cartílago hialino, ¿ok? Cartílago hialino. Entonces, este cartílago hialino tiene las siguientes funciones. Dice, se comporta como un sistema de absorción de golpes por su rigidez y elasticidad, ¿no? Entonces, por eso es cuando nosotros caminamos, ¿no es cierto?, o cuando bajamos escaleras, o cuando hacemos ejercicios. Imagínense hacer sentadillas, ¿no?, hacer ranas, ¿no? Imagínense lo que sufre nuestras rodillas haciendo este tipo de ejercicio. Entonces, ¿quién está amortiguando todos esos golpes? Prácticamente el cartílago, ¿no? Por eso es que mucha gente luego tiene problemas con sus rodillas. Aporta una superficie lubricada. ¿Con qué se lubrica? Con líquido sinovial.
para las articulaciones móviles. El líquido lubricante es, miren lo que tiene el ácido, lo que tiene el líquido sinovial. Tiene ácido hialurónico, tiene inmunoglobulinas, tiene enzimas lisosómicas, sobre todo tiene colagenasa y también algunas glucoproteínas. Por eso, ¿no es cierto?, que también le puede servir de alimento al tejido cartilaginoso. Es producido por el revestimiento sinovial de las cápsulas articulares. O sea, todas las cápsulas articulares tienen una sinovia, una capa sinovial. Y esa capa sinovial produce el líquido sinovial, ¿ok?, que tiene esa función de lubricar, ¿no es cierto?, los cartílagos. Entonces, recuerden ustedes que muchas veces cuando hay lesiones a nivel de estos cartílagos, ¿no?, se saca un poco de líquido sinovial para ver si hay alguna deficiencia, ¿no?, para ver justamente si hay lesiones en las articulaciones, etc. Entonces ahí está el cartílago hialino, miren, ¿no? Esta es la tráquea, este es un corte de tráquea, acá está el epitelio. ¿Qué epitelio hay en la tráquea? Pseudo estratificado. Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no es cierto? Aquí está, ¿ok? Todo esto es la lámina propia de la mucosa, porque de aquí hasta acá es la mucosa de la tráquea, ¿ok? Aquí hay una banda de fibras elásticas, esa es la submucosa, y aquí el pericondrio fibrilar, el pericondrio celular, miren, aquí están. ¿Qué células serán estas entonces? Las condrogénicas, perfecto. ¿Y estas células? Los condroblastos. ¿Y estas células? Los condrocitos. Y miren cómo se ve la matriz bastante homogénea. Quizá este cartílago es el que tiene mayor cantidad de grupos isógenos. Aquí se ven muy bien los grupos isógenos, ¿ok? Y ahí hay un esquema para que vean la diferencia entre la matriz territorial y la matriz interterritorial, ¿no? Y las células deberían estar de esa manera. En cambio, en el tejido cartilaginoso elástico, lo que predomina en la matriz son las fibras elásticas. ¿Alguien recuerda cómo están compuestas las fibras elásticas? ¿Qué es lo que tienen? Elastina y ¿qué más? Tiene fibrilina y fibulina. ¿Sí? Son tres componentes los que forman parte de las fibras elásticas. La elastina es la principal, la que va a ocupar el mayor espacio, ¿ok? Pero está armada gracias a la presencia también de fibrilina y de fibulina. ¿Ok? Entonces, esas son las fibras elásticas que van a estar aquí en esta matriz, ¿ok? Entonces, ellas son las que predominan. Y entonces, si nosotros miramos aquí, miren, un corte coloreado con hematoxilina eosina, podemos ver con la hematoxilina en la matriz las fibras elásticas. Todo lo que usted ve de color medio morado, ¿no es cierto? Entonces, este es el pericondrio, porque es un tejido que tiene pericondrio, tanto el hialino como el elástico tiene pericondrio, ¿ok? Ahí ven el colágeno de color rosado. El colágeno siempre se colorea con la HE, se colorea de color rosado, ¿ok? Y aquí ven los condrocitos, ¿ok? Miren, ahí están los condrocitos. ¿Qué podrían decir acá? ¿La matriz es más abundante que en el hialino o es menos abundante? Más o menos, es menos, miren, porque hay más células, hay una mayor celularidad en el tejido cartilaginoso elástico, ¿ven? Y se presenta colágeno de tipo 2, fibras elásticas, por supuesto que es lo más importante, ¿ok? Pero también tiene numerosos y grandes condrocitos. La matriz es escasa. La matriz es escasa. Hay, sí, por supuesto, pero es menos. ¿Ok? ¿Dónde lo encontramos? En el pabellón de la oreja, en el conducto auditivo externo y interno del oído, se supone, en la epiglotis, ¿sí? Y en el cartílago cuneiforme de la laringe. El cartílago cuneiforme de la laringe, porque el resto son hialinos, ¿ok? Entonces, en la epiglotis, que es parte de la laringe, encontramos elástico y también vamos a encontrar en el cartílago cuneiforme, ¿ok? Muy bien. Y el último cartílago es el cartílago fibroso, que ustedes me han dicho, ¿no es cierto? También llamado fibrocartílago. Es el cartílago más resistente, ¿ok? Es el más resistente y lo vamos a encontrar justamente en lugares donde necesita, ¿no es cierto?, que exista un tejido con más resistencia. ¿Y qué tiene para darle resistencia? Colágeno. ¿Pero qué colágeno? Colágeno de tipo 1. Recuerden que el colágeno de tipo 1
es el colágeno que resiste más a la tracción. Es decir, lo jalas y no se rompe. Dicen que es más resistente que un cable de acero. ¿Ok? Es mucho, o sea, puedes aplicar muchos kilos para jalar un cartílago de este tipo y difícilmente lo quiebras. ¿Ok? Es cosa que sí puede pasar con los otros cartílagos. Otra cosa que caracteriza a este cartílago es que no tiene pericondrio. No tiene pericondrio. Y generalmente se ve muy cerca siempre del cartílago hialino. ¿Sí? Se le ve muy cerca, o del cartílago, del tejido conectivo denso irregular. Siempre se ve muy cerca, casi siempre están asociados con esos tejidos. ¿Ok? Entonces, los condrocitos, en este caso, también tienen una disposición especial, se acomodan en fila india, uno debajo del otro, miren. ¿Sí? Uno debajo del otro. ¿Sí? Entonces, y la otra cosa que también es importantísima en este cartílago es que los condrocitos no se originan de los condroblastos, porque no hay condroblastos, se van a originar directamente, ¿no es cierto?, de las células llamadas fibroblastos, porque como siempre están asociadas, ¿no es cierto?, a los tejidos conectivos, los fibroblastos se pueden transformar en condrocitos. ¿Ok? Miren acá, esto es el cartílago fibroso, miren. Este es cartílago fibroso. Ven los condrocitos en fila india, uno detrás de otro. Miren acá, uno detrás de otro, aquí. Acá arriba igual. En cambio, este no es cartílago fibroso. ¿Qué cartílago es este? ¿Ese chico qué es? Cartílago hialino. ¿Y ese de acá es cartílago? ¿Es cartílago o no? No. ¿Qué cosa es? No hay pericondrio. ¿Qué es? ¿Mucosa cómo va a ser? La mucosa siempre tiene tejido epitelial, por si acaso. ¿Qué es esto? Tejido, ¿qué les dije? ¿Con quién estaba asociado? Con el tejido conectivo denso y regular. Este es un denso irregular, miren la cantidad de fibroblastos. ¿Ok? Ya tienen que aprender a reconocer tejido. En la clase pasada hemos hecho tejido conectivo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ya podemos reconocer. ¿Sí? En cambio, de aquí para acá es cartílago, todo esto es cartílago, este tampoco es cartílago, también es denso, irregular, miren los paquetes de colágeno, ¿sí? Y ese es tejido cartilaginoso hialino. ¿Ok? Así se ve más o menos en la vértebra. Entonces, ¿dónde encontramos tejido conectivo fibroso? ¿Dónde nos encontramos? ¿Alguien recuerda? En los discos intervertebrales, en la sínfisis pubiana, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar ese tejido cartilaginoso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es importante que sepamos también cómo se originan estos tejidos cartilaginosos y cómo crecen, ¿no? Cuando nosotros nacemos tenemos una naricita chiquita, por supuesto también nuestro cartílago de la nariz, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? El tabique nasal también será pequeñito, pero ese cartílago no se desaparece, sigue creciendo. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces la idea es saber ahora cómo es que va a crecer. ¿Ok? Entonces, normalmente, como les dije anteriormente, el cartílago se origina del mesodermo. O sea, las células mesenquimales se van a transformar en células condrogénicas, ¿no? O condroblastos. El condroblasto va a sintetizar proteínas en la matriz extracelular, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver cómo va aumentando la matriz extracelular y también las células se van dividiendo y vamos a ir viendo cómo va creciendo, ¿no es cierto?, este tejido. ¿Ok? Entonces, ¿qué aparece en esta matriz extracelular? Por supuesto, el colágeno. No se olviden que también hay fibras reticulares, ¿ah? Muy poquitas, pero hay fibras reticulares, colágeno tipo 2, colágeno tipo 1, fibras elásticas, ¿no es cierto? Todo eso vamos a encontrar en el cartílago. Entonces, quienes se van a encargar de producir esa matriz van a ser los condroblastos, después de haberse originado a partir de qué célula? Las condrogénicas. ¿Las condrogénicas de quién? De las células mesenquimales. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí. Entonces existen dos tipos de osteogénesis, de condrogénesis o de crecimiento del cartílago, ¿no es cierto? Una se llama el crecimiento intersticial,
Y el otro se llama crecimiento aposicional, ¿ok? Por aposición. Entonces, en el crecimiento intersticial, miren, tenemos primero células mesenquimatosas que hacen mitosis, se diferencian, ¿no es cierto?, proliferan y van a formar nidos cuando se está originando. Ustedes que han visto en biología, han visto unos cuerpos redondeados llenos de celulitas. Esos son los nidos condrogénicos, ¿ok? Ahí se está formando el cartílago. Se van a formar nidos cartilaginosos con células condrógenas que están haciendo mitosis. Esas células van a sintetizar, van a hacer matriz extracelular cartilaginosa, va a aumentar la matriz, ¿no es cierto? Y se va a convertir en un precartílago, donde vamos a encontrar condroblastos. Esos condroblastos van a seguir sintetizando, ¿ok?, matriz extracelular, y van a formar todas las fibras que ya conocemos y van a formar luego, ¿no?, condrocitos, y tenemos un cartílago maduro, ¿ok? Algo así. Miren, ahí está. Miren, este es el centro, ¿no? Seguro que en ese centro, ¿no es cierto?, hubo células mesenquimales. Luego, miren ustedes cómo se han ido diferenciando y ya esto prácticamente es un nido de condroblastos, ¿ok? Y estas son células mesenquimales. Estas son células mesenquimales. Y así lo vemos en el embrión, vemos en muchas partes, cerca de los huesos que se están diferenciando, ¿no es cierto?, y en algunas zonas donde vamos a tener cartílago. Entonces, ¿no?, ahí está, ese es el intersticial, ¿ok? Ahora, el aposicional. ¿Cómo es el crecimiento aposicional? Entonces, miren ustedes, tienen aquí, necesariamente ya el cartílago tiene que haber estado formado, ¿ok? Y tiene que tener un pericóndrio, El pericóndrio, recuerden ustedes, que tiene las células condrogénicas, o condrógenas, como dice acá, hacen mitosis, proliferan, forman el cartílago periférico con condroblastos, que también hacen mitosis, ¿no es cierto?, ¿ok? Estas sintetizan la matriz, ¿ok? Luego se convierten en condrocitos jóvenes, escúchenme, hacen mitosis, y esas células, esos condrocitos, también sintetizan matriz. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van rodeando de matriz, ¿no es cierto?, ¿ok? Y eso va a permitir que el cartílago se engruese. Entonces, ¿por qué se llamará aposicional? ¿Cómo está aumentando el número de células en este cartílago? Desde afuera, ¿ok? Porque cuando mi célula condrogénica se transforma en condroblasto, mi condroblasto se transforma en condrocito, habrá otra célula condrogénica que otra vez se está transformando en condroblasto y luego en condrocito. Y así, poco a poco, el cartílago va aumentando de grosor. ¿Lo entendemos? ¿Ok? Entonces, es así como crece el aposicional. Por eso quiero leer ustedes eso para que vean, ¿no es cierto? ¿Ok? Y miren acá, ¿no? Entonces, aquí tienes una especie de pericóndrio, aquí afuera, tejido conectivo, acá están las células estas condrogénicas, están haciendo mitosis y está creciendo para este lado. Y aquí vemos también algunos condrocitos que también están haciendo mitosis y también están creciendo y aumentando la matriz. Entonces, el aposicional sería, ¿de dónde? De afuera para adentro. Y el intersticial, de adentro hacia afuera. Ese es el crecimiento. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ahí lo pueden leer. Ahora, cuando uno ve normalmente creciendo un cartílago, puede hacer varias pruebas, sobre todo, por ejemplo, colorear con esa técnica llamada ácido periódico CHIP, que se llama el PAS, ¿no? Y uno puede ver la matriz que recién se está formando, ¿no es cierto?, alrededor de las células, ¿no? Entonces uno puede ver cómo está aumentando la matriz extracelular de los cartílagos, ¿ok? Y aquí podemos ver, miren, aquí tenemos el pericóndrio, ¿no es cierto? Acá tenemos las células condrogénicas, ¿sí? ¿Ok? Acá están las condrogénicas, estas chiquitas que están acá. Luego tenemos los condroblastos, que son estas de aquí, y luego los condrocitos, ¿ok? Cuando los grupos de los condrocitos se dividen y forman los grupos isogénicos,
¿no es cierto? El crecimiento será ¿de qué forma? De aquí para allá, o sea, crece para los dos lados, y ese será el intersticial, ¿ok? Y si las células comienzan a aumentar aquí, esta célula condrogénica se transforma en condroblasto, este condrocito, ¿ok? Habrá otra que nuevamente, ¿no es cierto?, pasa a ser condroblasto y luego el condrocito irá creciendo de forma aposicional. ¿Está claro? Muy bien. Y aquí podemos ver en la microscopía electrónica, por ejemplo, que se ven perfectamente las células condrogénicas y los condroblastos. Acá los condroblastos. Estas células más chiquitas y estas son las condrogénicas, ¿ok? Que también se están diferenciando, ¿ok? De células que ser totalmente fusiformes, como ustedes ven acá, se convierten en estas células redondeadas, que van a ser los condroblastos, y luego los grupos isogénicos, que serán los condrocitos. Entonces, no olvidemos que para que se produzca esta diferenciación, hay un gen, que es el SOX9, ¿no es cierto?, que tiene que expresarse, porque si no, las células se quedan atrasadas acá. Porque ¿quién expresa, o mejor dicho, quién sintetiza el colágeno? El condroblasto. Entonces el condroblasto tiene que tener expresado ese gen para que pueda hacer el colágeno de tipo 2. Si no, prácticamente se detiene el crecimiento y la división de las células. ¿Ok? Muy bien. Entonces por eso es muy importante esa parte. Hasta ahí es cartílago. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas de cartílago, chicos? ¿Nada? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a hablar del tejido óseo, ¿no? Que es el otro tejido especializado del cual tenemos que hablar en esta clase. Y como ven, ¿no es cierto?, nuestro esqueleto está formado, ¿no es cierto?, principalmente por este tejido, el tejido óseo, que es un tejido duro, resistente, ¿no es cierto?, y por eso forma una armadura, podríamos decir así, no una armadura, sino un soporte, ¿no?, a todos nuestros músculos para poder darnos movimiento, porque depende también de esos huesos el movimiento, ¿no es cierto?, pero también protege nuestros órganos más delicados, como es el encéfalo, el pulmón, el corazón, etc. ¿No es cierto? Entonces también nos protege. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto? Imagínense, hemos sacado este hueso largo, o cualquiera de estos dos huesos, que son huesos largos, y si le hacemos un corte, nos vamos a encontrar que existen dos tipos de tejido óseo. Este que está acá, que se llama el tejido óseo compacto, o tejido óseo cortical, porque generalmente forma las cortezas de los huesos, ¿no? Cortical o compacto. Mientras que este que está acá, que parece como una esponjita, ¿no es cierto?, es el tejido óseo esponjoso o trabecular. Esponjoso o trabecular. Entonces, ¿dónde encuentro principalmente el hueso esponjoso? En las epífisis de los huesos largos, ¿ok? Lo voy a encontrar también en los huesos planos, ¿ok? Y los huesos largos, como esto, en la parte cortical, vamos a encontrar hueso compacto. ¿Está claro? Entonces ya sabemos más o menos cuál es la posición. Bueno, y ahí está, miren ustedes, acá el hueso compacto y aquí el tejido óseo esponjoso. En este hueso largo, ¿no?, donde vamos a encontrar la médula ósea. Y se dan cuenta, miren, de una visión bastante sencilla. Miren ustedes, este es el hueso compacto. Tiene estas formaciones, que son las unidades estructurales y funcionales del tejido óseo compacto, que se va a llamar, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama, chicos? Sistemas de Havers, cosa que no hay en el hueso esponjoso. Miren cómo están dispuestas las trabéculas en el hueso esponjoso, totalmente diferente al hueso compacto, ¿ok? Y de eso se trata la clase de hoy. Vamos a estudiar justamente ese tejido. Entonces, es un tejido especializado con una matriz extracelular calcificada, endurecida, ¿ok? Y es un órgano de sostén, sirve para insertar los músculos, ¿no es cierto? Nos protege, como les he dicho, de todos estos problemas que pueden existir, inclusive de la fuerza de la gravedad. Y otra cosa importantísima, es el depósito de ¿qué? De calcio, ¿no? Ella va a permitir que se dé la homeostasis del calcio. ¿Falta calcio? ¿De dónde se saca? De los huesos. ¿Sobra calcio? ¿A dónde se guarda? En los huesos. ¿Está claro?
Porque recuerden que el calcio es una molécula muy importante, es un segundo mensajero, recuerden, en biología celular. El calcio es un segundo mensajero, entonces es muy importante, se necesita para la contracción muscular, para la, ¿cómo se llama? Para la conducción nerviosa, ¿no es cierto? ¿Okay? El calcio es muy importante. Muy bien, entonces empecemos por ahí. Miren, en esta especie de maquetita, vemos aquí el hueso cortical o hueso compacto y aquí el hueso esponjoso. Vamos a mirar acá. En primer lugar, también tiene un tejido conectivo que la cubre, que la reviste por fuera. ¿Y se llama cómo? ¿Cómo se llamará? Periostio. Y a veces se confunden, al hueso le ponen pericondrio y al cartílago le ponen periostio. Miren, casi lo mismo, pero se llaman diferentes, ¿no es cierto? De la misma manera vamos a encontrar que ese periostio también tiene dos partes, el periostio fibrilar y el periostio celular. Pero en el periostio celular, ¿qué habrá? ¿Habrá también células condrogénicas? ¿Qué habrá? Células osteoprogenitoras, así se llaman, células osteoprogenitoras, ¿ok? Y miren ustedes, el hueso compacto formado por estas ostionas, o también llamadas, ¿cómo dijimos? Sistemas de Harris. Este tejido, al contrario del tejido óseo, del tejido cartilaginoso, perdón, está irrigado, está muy irrigado, ¿ok? Y por eso tiene estos sistemas, en el sistema de Harris, ¿no es cierto? Que está aquí en el centro, que es el canal de Harris, o conducto de Harris, van a pasar los vasos sanguíneos. Miren ahí, y vasos linfáticos también, ¿ok? Y se comunican, miren cómo se comunican. Un conducto de Harris con otro conducto de Harris se va a comunicar entre ellas a través de este conducto de Volkmann. Volkmann se llama este conducto, ¿ok? Está comunicando a los sistemas de Harris. Pero ¿con quién se comunica este sistema de Harris? Con el tejido conjuntivo y con los vasos sanguíneos que están por fuera del pericondrio. Entonces, la irrigación es muy importante en esos tejidos, ¿no? A pesar que está calcificado, y uno diría, oh, parece que un tejido parece que estuviese muerto, ¿no es cierto? Pero no, tiene sus células que están muy vivas, muy activas metabólicamente, ¿ok? Entonces ahí está.